Yo sí creo en los milagros. He visto gente sanar cuando había perdido toda esperanza. He visto puertas abrirse en el momento exacto. He visto corazones rotos volver a sonreír. Mi postura bíblica. Quiero responder una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Ricardo, ¿tú crees en los milagros? Antes de responder esa pregunta, creo que primero debemos responder otra mucho más importante. Es un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Me lo preguntas? Sí. Muchas veces usamos esa palabra para cualquier situación. Sí, cualquier situación favorable que vivimos. Por dar un ejemplo, alguien dice, mi familiar estuvo muy grave en el hospital y logró recuperarse. Eso fue un milagro. Otro puede decir, después de mucho tiempo encontré un excelente trabajo. Fue un milagro. Incluso hay quienes dicen o van más allá diciendo, el nacimiento de un bebé fue un milagro. Y antes que nada, quiero decir algo. Gloria a Dios por estos testimonios, por esta recuperación, por toda provisión y toda respuesta a la oración. Esto debe llevarnos a darle gracias al Señor. Pero aquí surge una pregunta muy importante y pon mucha atención o presta mucha atención. ¿Qué es realmente un milagro? Según la Biblia, ¿qué es realmente un milagro? Según la Biblia. Porque si vamos a usar esa palabra, debemos permitir que sea la misma escritura la que defina y no nuestras experiencias. Mi gente, les recuerdo que en este canal todo lo filtramos de acuerdo a la palabra y no a nuestras experiencias. Nuestras experiencias las pasamos por el filtro de la palabra y no la palabra por nuestras experiencias. Que quede claro, la Biblia es nuestra única regla de fe y de orden, nuestra máxima autoridad. Bueno, muchas veces llamamos milagro a lo que bíblicamente hablando sería una maravilla. Muchas veces llamamos milagro a lo que bíblicamente, o de acuerdo a la Biblia, sería una maravillosa manifestación de la providencia de Dios. Por eso, antes de decir esto o aquello fue un milagro, primero debemos compararlo con los milagros que encontramos en la Biblia. Tenemos que comparar lo que hoy en día le llamamos un milagro a los milagros que encontramos en la misma escritura. Otra vez, todo es en base a la escritura, no en nuestras experiencias. ¿Tiene las mismas características? Haz esta pregunta y respóndete a ti mismo. ¿Tiene esas mismas características? ¿Es una intervención inmediata, completa y extraordinaria de Dios? ¿Es comparable con las enseñanzas que realizó Cristo y las que realizaron los apóstoles? Mi gente, esa es la pregunta que vamos a responder. Ahora sí puedo responder la pregunta del principio. Sí creo en los milagros. El hermano Ricardo, quien pastorea la iglesia de Fe Café, sí cree en los milagros. ¿Te fijas? Sí creo en los milagros. Porque de hecho, creo en el mayor de todos los milagros, que es la salvación de un pecador. Ese es el principal milagro que creo, en la salvación de un pecador. ¿Por qué? Porque la Biblia lo certifica. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice así:
que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Ahí es un milagro. Un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Pero Dios, por pura gracia, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es una obra completamente sobrenatural que desafía todas las leyes. Si yo negara ese milagro, tendría que negar el mismo evangelio. Diría, ¿sabes una cosa? Yo niego el evangelio porque si no creo en la salvación y no creo en que mismo Cristo levanta a un muerto de entre sus delitos y pecados, entonces yo estaría negando el evangelio. Ahora bien, la postura que abrazo es otra. Creo, estoy conviccionado, persuadido que las señales, los prodigios y los milagros que vemos en el Nuevo Testamento tuvieron un propósito específico dentro de la historia de la redención. Dentro de la historia de la redención. Veamos la Biblia. Cuando recorremos las Escrituras, descubrimos algo muy, pero muy interesante, mi gente. Los milagros no aparecen de manera continua. No. Usted mira, usted lea la palabra y no hay milagros continuamente. No hay un disparadero de milagros por todas partes. ¿Sí? Hay momentos donde Dios los concentra primero durante el ministerio de Moisés y Josué. ¿Por qué? Porque durante el ministerio de Moisés y Josué, porque Dios estaba estableciendo el antiguo pacto, sacando a Israel de Egipto y revelando su ley. Después encontramos otro gran periodo en los tiempos o en tiempos de Elías y Eliseo. ¿Por qué? También surge esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué también en el tiempo de Elías y Eliseo? Porque Israel había caído profundamente en la idolatría y Dios levantó profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. Finalmente llegamos al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y al de sus apóstoles. Y aquí vemos la mayor concentración de milagros de toda la Biblia. Sí, aquí vemos la concentración de milagros de toda la Biblia. ¿Con qué propósito? Igual, la misma pregunta. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Porque los milagros tienen un propósito. Los milagros, según la Biblia, tienen un propósito. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, responde de la siguiente manera: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Las señales, mi gente preciosa, tenían un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Te lo acabo de decir. Era confirmar el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo también dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente: con todas las señales de un apóstol, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Noten la expresión. Por favor, mi gente, prestemos mucha atención a la misma escritura. Noten la expresión, señales de apóstol. No eran simples actos extraordinarios sin propósito. Eran credenciales que autentificaban el ministerio apostólico. Una vez más, eran credenciales que autentificaban el ministerio apostólico. Ahora bien, alguien puede decir, pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Es importante leer el contexto. En muchos problemas nos metemos por no conocer el contexto, el texto que está pegado al lado del texto que usted lee o que muchas veces comparte por plataformas. Hay que leer el contexto.
Ok, entonces, además de que el final largo de Marcos tiene una discusión textual importante, el mismo pasaje termina diciendo que el Señor confirmaba la palabra mediante las señales. Otra vez aparece la misma idea, las señales. Las señales estaban relacionadas con la confirmación del mensaje apostólico. Y también me citan Hebreos 13:8. Sí, hermano, pero mire lo que dice aquí, Hebreos 13:8. Sí, vamos a ver qué dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Sí, claro que sí. Y lo repetimos a veces como loros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Y es el mismo, Él no cambia, es inmutable, y lo conozco perfectamente. Pero escucha bien esto. Cristo no cambia. Pero ese versículo no está hablando de milagros, no está hablando de milagros. El contexto habla de permanecer en la sana doctrina y no dejarse llevar por enseñanzas extrañas, es decir, sus enseñanzas son únicas, son verdades establecidas, no tienen cambio. Decir que Cristo no cambia no significa que todas las etapas de la historia de la redención sean iguales. No significa que toda la historia de la redención sean iguales. Jesús sigue siendo el mismo, pero hoy ya no está llamando a 12 apóstoles. Hoy ya no está inspirando nuevos libros de la Escritura. Y no me importa que te moleste, porque hoy en día la gente lee más libros que la misma palabra, y no estoy en contra. Pero si usted lee más, o usted ejerce literatura de otro tipo más que la Escritura, usted está en serios problemas. Hoy ya no está muriendo en la cruz. Su persona no cambia, es inmutable. Pero su obra en la historia tuvo etapas específicas. Ahora quiero hacer una distinción muy importante. La providencia de Dios no es lo mismo que un milagro. La providencia es Dios gobernando todas las cosas mediante los medios que Él mismo estableció. Por eso, cuando una persona recibe un tratamiento médico y sana, damos gloria a Dios. Gracias, Señor, porque sanó por los medios que tú pusiste. Cuando alguien supera una enfermedad, damos gloria a Dios. Cuando Dios responde una oración, damos gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Pero eso, mi gente, por favor, presta atención. Eso no significa automáticamente que estemos frente a un milagro en el sentido bíblico, que estemos frente a un milagro en el sentido bíblico, del calibre bíblico. Ahora, comparemos eso con los milagros de la Biblia. Un ciego de nacimiento recibe la vista. Fíjate bien, un ciego de nacimiento recibe la vista. ¿Cuándo? Inmediatamente. Un paralítico de décadas se levanta y camina. Un muerto de 4 días sale vivo de la tumba. Esos milagros eran inmediatos, completos, públicos, verificables, tan evidentes que hasta los mismos enemigos del evangelio, sí, los mismos enemigos de los cristianos reconocían que no podían negarlos. Y para muestra basta una escritura. Está en Hechos, si mal no recuerdo, Hechos capítulo 4, versículo 16. Dice, parafraseando de esta manera, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. Y no lo podemos negar. Por eso, cuando escucho un testimonio extraordinario, no digo automáticamente que sea falso, pero tampoco lo doy por verdadero, solamente porque alguien lo contó. Y lo contó muy bonito. ¡Wow! Extraordinario. Lo escucho, lo analizo, busco evidencia. Lo comparo con la Escritura, porque vivimos en una época, en un tiempo, donde existen montajes, inteligencia artificial, videos manipulados y muchísima información falsa. Como cristianos, como creyentes, debemos obedecer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno,
No afirmemos más de lo que la evidencia permite afirmar. Ahora, quiero terminar con algo que considero mucho más, pero mucho más importante. Mientras muchos están buscando un milagro físico, el Nuevo Testamento pone el énfasis en otro milagro infinitamente mayor. Es el ejemplo, es la evidencia mayor que un pecador muerto espiritualmente se ha hecho hijo de Dios. Ese es el mayor de los milagros. Que un rebelde ame a Cristo, que un corazón de piedra se ha transformado en un corazón que desea obedecer al Señor. Ese sí es un milagro que sigue ocurriendo cada vez que el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo da vida. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿usted cree en los milagros? ¿Usted cree en los milagros? Sonrío y me quedo un poco pensativo. Mi respuesta es muy sencilla. Sí, creo en los milagros, pero creo en el mayor de los milagros. ¿Cuál es? La salvación de un pecador por la pura gracia de Dios. Y abrazo la postura, le gusta a quien le guste, a que yo lo siento, abrazo la postura, es mi postura muy personal, de que las señales y los prodigios que caracterizaron la era apostólica tuvieron propósito de autenticar el mensaje del Evangelio. Hoy Dios sigue salvando, edificando y afirmando a su iglesia por medio de la predicación fiel de su palabra, la cual sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué opina mi gente? No se me agüite, no se me enoje. Si su postura es abrazar lo contrario, ánimo, no pasa nada, ni más salvo ni menos salvo, porque Dios nos salvó por gracia y esto es por medio de la fe. Cuídate, bendiciones y ánimo con todo.